Hola, somos Defiant Rovers y en compañía de todos los integrantes responderemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el maestro que se necesita en el siglo XXI? Pero para responder a esa pregunta necesitamos hacer un repaso de tres de los más importantes componentes que todo maestro debería tener en cuenta para hacer una clase, comenzando por el currículo sugerido. ¿Es realmente importante tener en cuenta el currículo sugerido? Eduardo Mejía nos contará un poco al respecto. Es imprescindible reconocer la importancia del currículo sugerido, debido a que este proporciona al docente una orientación acerca de la ruta metodológica que se debe seguir, orientaciones hacia los diferentes componentes que los estudiantes de diferentes grados deben reconocer. Asimismo, nos proporciona unas rutas evaluativas sugeridas para que los estudiantes sean evaluados. Sin lugar a dudas, el currículo sugerido es vital tanto para maestros como para estudiantes. Ahora bien, en cuanto a la evaluación, ¿cómo debería esta llevarse a cabo? De acuerdo a unos planes de clase y evaluados según el nivel o el grado que se encuentren cursando. Asimismo, se encuentra un listado de recursos sugeridos en cuanto a lectura, escritura, escucha, habla, gramática y vocabulario que los estudiantes pueden reconocer a través del currículo sugerido. Y en esta época moderna donde la tecnología es importante, ¿qué nos dice el currículo sugerido acerca de los recursos virtuales? Es necesario recalcar que el currículo sugerido muestra una importancia hacia los recursos virtuales y la forma en que los estudiantes pueden utilizarlos, ya que las TICs juega un papel fundamental en el desempeño y el desarrollo de su aprendizaje. Otro material que todo maestro debería tener en cuenta son los 10 desafíos para la educación en el siglo XXI de Julián de Zubiría. El compañero Breiner Criado nos hará una comparación con la educación actual y nos responderá la pregunta de si estos desafíos están siendo cumplidos. Los desafíos de la educación en Colombia, escrito por Julián de Zubiría, pues nos muestran claramente, o al leerlos, pues notamos claramente que lastimosamente ninguno de los 10 de los cuales están allí expuestos se cumplen en nuestro sistema educativo, en nuestro país, Colombia. Y sí, es triste, pero es la realidad, y la realidad hay que decirla. Empezando principalmente por el uso de la tecnología en nuestra educación, pues podemos notar que tenemos una falla gravísima y que hoy en día es muy importante el uso de la tecnología en la educación y lastimosamente aún vivimos en una sociedad que todavía escribe en paredes con tiza. Quizás suena muy retrógrada, pero es la verdad. Y qué lástima que nos toque vivir en este país, quizás un poco mediocre, pero qué bueno que vivamos en este país. Sí, qué ironía, pero qué bueno que vivamos en este país también y que sepamos los errores y las fallas que tiene para así poder ser nosotros el comienzo de un cambio en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro sistema de aprendizaje. Somos futuros docentes, por lo tanto debemos procurar ser el cambio, empezar el cambio. Y qué bueno que saber por dónde empezar. Y cómo sabemos por dónde empezar, pues ya tenemos las bases, ya sabemos en lo que estamos fallando. Entonces hay que trabajar y empezar a trabajar en eso, en lo cual estamos fallando, para poder lograr ser una sociedad juvenil, unos jóvenes, unos futuros profesionales docentes, unos educadores, unos maestros de calidad, que formemos personas con valores, personas con conocimientos, personas los cuales no tengan que padecer las mismas fallas educativas que lastimosamente nosotros y nuestros antepasados han sufrido. En nuestras manos está hacer el futuro del país, ser el cambio, y el cambio debe empezar desde ya. Y vamos, con ayuda de nuestros conocimientos, a cambiar y hacer de Colombia un país el cual supere estos desafíos y pasar de ser un país mediocre en la educación a ser uno del primera.
mundo. Sin duda es una profunda reflexión. Ahora, teniendo en cuenta los 10 desafíos para la educación en el siglo XXI de Julián de Zuviría, el compañero Esteban Cabrera tratará de responder la pregunta de ¿cuál es el maestro que se necesita en el siglo XXI? Para seguir dando respuesta a la pregunta sobre cuál es el maestro que se necesita en el siglo XXI, nos basaremos en los desafíos expuestos por el autor Zuviría. En este caso, el primer desafío sería privilegiar el desarrollo frente al aprendizaje. En este aspecto, el docente debe hacer que sus propios estudiantes construyan su conocimiento, es decir, formar individuos críticos, prácticos y comunicativos es la tarea del docente. Esto nos conlleva al segundo desafío, que es formar individuos éticos, sentimentales, con un aspecto humano dentro de ellos. Impulsar un saber hacer, un saber sentir y un saber pensar también debe ser la tarea del docente en el siglo XXI. También el docente debe cambiar la dinámica de las clases, es decir, no impulsar clases que sean mecánicas en las cuales los alumnos van a aburrirse, sino que debe cambiar por clases dinámicas en las cuales los estudiantes se sientan bien consigo mismos y con la clase. También el docente debe hacer que sus estudiantes piensen y valoren por sí mismos. Esto es impulsar a individuos autónomos. Favorecer el interés por el conocer. Si el docente pretende que lo enseñado por él mismo dé frutos, debe impulsar la curiosidad en sus propios estudiantes, esto es, haciéndole preguntas o llevándolos a proyectos en los cuales ellos mismos investiguen. Es muy importante que en este siglo XXI el docente impulse un sentido de solidaridad e indiferencia, ya que hoy en día el mundo globalizado ha hecho a individuos individuales y preocuparse por los demás es una tarea que el docente debe fomentar. Y por último, el docente debe crear una inteligencia intra e interpersonal en los estudiantes, ya que el docente debe fomentar el bienestar psicológico y más de los niños, ya que ellos son más sensibles en sentir los cambios del mundo de hoy en día. A continuación, yo, su servidor Jesús Stan, les hablaré sobre el tercer material que cualquier profesor debería tener en cuenta, las estrategias del aprendizaje de lenguas, y por qué estas estrategias deberían implementarse en cualquier tipo de educación. Las estrategias del aprendizaje han sido examinadas desde una variedad de perspectivas. Son pólizas que promueven el aprendizaje ya sea del comportamiento o del pensamiento y facilitan la forma en la que se integra el conocimiento y se retiene. Con todas estas bondades, no cabe duda de que el maestro del siglo XXI debería integrar estas estrategias en todo tipo de disciplinas y áreas. Ahora bien, hay una taxonomía en la que se clasifica las estrategias del aprendizaje de las lenguas por Oxford, en el que se divide en dos fases, que serían las estrategias directas, en el que encontramos la estrategia memorística, la estrategia cognitiva y la estrategia compensacional, en el que se da importancia a la información que el alumno ya posee y a la nueva que está aprendiendo. Por otro lado, tenemos las estrategias indirectas, en el que encontramos las estrategias metacognitivas, estrategias afectivas y estrategias sociales. Estas estrategias se guían más por el comportamiento del alumno, el cómo se siente y el cómo se relaciona con los demás. El maestro del siglo XXI debe tener en cuenta todas estas estrategias para asegurar que el alumno se sienta cómodo en su clase y por ende también esté animado a aprender. Finalmente pasaremos a ver un logo diseñado por la compañera Giselle Giur, en el que se ilustra la educación del siglo XXI en la perspectiva de varios autores, pero dejemos que ella misma nos los presente. Pasando a la parte del logo, este fue creado con un diseño minimalista de forma y colores, pero en su totalidad simbólico,
como representación de la modernidad a la que el profesor del siglo XXI se debe ajustar y dándole contra a las dinámicas tradicionales que afectaban al estudiante. El logo se compone de 3 círculos demostrando las áreas integrales del aprendizaje propuestas por Julián de Zuviría: el ser, el saber y el hacer. En medio de esto se encuentra un búho que representa la sabiduría y la pedagogía. Para Aristóteles, la sabiduría debe ser como las aves nocturnas y ver donde solo hay oscuridad y confusión, que observe desde lo alto buscando una visión imparcial y con un giro de 360 grados, buscando todos los enfoques posibles. Es por esto que el profesor del siglo XXI es representado por el búho. En conclusión, el maestro del siglo XXI debe saber organizar y planificar la información que dará a sus estudiantes gracias al currículo sugerido, a priorizar que se cumplan los desafíos de Julián de Zuviría e implementar cada una de las estrategias del aprendizaje. Pero sobre todo, tener una vista en el futuro de 360 grados como un búho. De parte de Defiant Roberts, muchas gracias por ver.